Ya, bueno, ahora sí vamos a arrancar, sí. ¿Por qué? Ah, que Víctor hizo su exposición pensando que era hoy y no es hoy. Es que me pasé la noche entera haciendo todo la ¿Y tontería. por qué lo hiciste en la noche? Yo te dije, yo te mandé la exposición ayer en la tarde. No. Yo siempre yo compro mi promesa, yo compro mis trabajos, bueno, a poco. Pero yo pensaba que era nueva. Ya, No, ahora, por su... ahora tienes una semana libre, tranquilo. Y si la hiciste mal, yo te digo, tienes una semana para arreglarlo. Entonces, lo que vamos a ver hoy son unos conceptos de genética que ya no incluyen las leyes de Mendel y que de hecho es el 90%. Con estas cosas que vamos a ver hoy se explica el 90% de los fenómenos genéticos, ¿ok? Para la exposición simplemente van a tomar uno de ellos, con excepción de filogenética, que ya la tomó Víctor, y citogenética, que es una clase que vamos a ver después de la exposición, o sea, en 2 semanas. Pueden tomar cualquier tema de los de hoy o cualquiera de los temas de áreas de la genética que vimos hace 2 semanas. Uy, qué rápido pasa el tiempo. Entonces, una de las cosas más comunes es clasificar la herencia en tipos. Recuerden que teníamos alelos que eran eh, ya, alelos que podían ser que eran distintos, obviamente por naturaleza, pero una persona o un individuo podía tener sus dos alelos iguales o sus dos alelos distintos, ¿ok? En ese caso, recuerden que en humanos la reproducción sexual implica, y por la segunda ley de Mendel, por la primera, perdón, que esos alelos se van a segregar de forma independiente. Entonces, si la persona es heterocigota, va a segregar sus dos alelos, uno por cada lado, ¿ok? O más de dos alelos si tiene más de dos alelos, porque se puede tener 3, 4, 5, 6. Puedes tener herencia poligénica también. Entonces, esa segregación también va a venir con una categoría adicional. Los 23 pares de cromosomas que tienen los seres humanos se pueden clasificar en dos grupos. 22 cromosomas autosómicos y un par de cromosomas sexuales, ¿ok? 22 pares, quise decir. Entonces tenemos 44 cromosomas autosómicos no sexuales, identificados del 1 al 22, el mismo número para cada par, y un par de cromosomas sexuales, que son X o Y. ¿Ok? En el caso del Y determina un macho y en el caso del X, si viene doble X, determina a una hembra. Si viene dos X y una Y, determina otro sexo. Si viene doble Y y una X, determina otro. Si viene triple X, determina uno. Esas combinaciones también existen. ¿Ok? Son poco comunes, pero también existen. El punto es que, dependiendo de si los alelos que estamos heredando están ubicados en un cromosoma sexual o no, vamos a tener un tipo de herencia diferente. La herencia autosómica es la que se refiere a caracteres que están ubicados en cromosomas autosómicos. ¿Ok? Llegó ya mi la llave. Entonces, la herencia autosómica recesiva, simplemente interpretando el nombre, es heredar caracteres que están ubicados por alelos recesivos que están ubicados en cromosomas autosómicos o también llamados autosómicos. Esta herencia la estudiamos principalmente porque es motivo de interés de salud, porque muchas enfermedades tienen este tipo de herencia. Esto principalmente es útil para el diagnóstico preventivo. Si el padre es heterocigoto, eh, y tiene un alelo que es potencialmente causante de fibrosis quística, por ejemplo, y la madre también, entonces sabemos por las leyes de Mendel que hay un 25% de probabilidades de que esos hijos hereden el doble, o sea, los dos alelos afectados, y si lo tiene, entonces presenta la enfermedad. Cuando no presenta los dos alelos, sino que es heterocigoto, el individuo no va a desarrollar la enfermedad, pero sí va a ser portador, al igual que los padres. Y si tiene los dos alelos que no presentan la condición, entonces no la va a desarrollar y tampoco la va a poder transmitir, porque simplemente no tiene, no tiene los genes asociados. ¿Okay? Enfermedades, o más bien la herencia autosómica es el tipo más común de herencia de enfermedades, porque la mayoría de las enfermedades, al ser
al ser caracteres negativos que no benefician en lo absoluto a la especie, no suelen heredarse de forma regular. Si eliminamos a la sociedad humana y volvemos a la naturaleza, la evolución se encargaría de borrar todos esos caracteres. ¿Ok? Entonces, en condiciones naturales no vamos a encontrar casi nunca individuos, por ejemplo, peces o felinos o monos o aves o lo que se les ocurra, que presenten herencia autosómica recesiva y que además de adultos presenten las enfermedades. Solamente lo encontramos en humanos y en animales domesticados, porque los humanos mantienen a un individuo enfermo, cosa que la naturaleza obviamente no hace. Ejemplos además de la fibrosis quística es el albinismo, personas que no tienen melanina. La fibrosis quística es bastante grave, no tiene cura. Estas enfermedades genéticas nunca tienen cura, por ahora no tienen cura. Tenemos también la anemia falciforme, que es un tipo de anemia muy común en África. Ataxia es una enfermedad neurológica que no puedes hablar. Fenilcetonuria, en la cual no procesas de forma adecuada, tus riñones no procesan de forma adecuada ciertos compuestos, como el hierro, se acumula, te enfermas, te mueres. Y otras enfermedades adicionales. También podemos tener herencia autosómica dominante. Acá la diferencia es que, mientras que en la recesiva solamente el homocigoto recesivo iba a desarrollar la condición, en la autosómica dominante los heterocigotos dominantes y los el homocigoto dominante y los heterocigotos van a desarrollar la enfermedad. Obviamente porque solo basta tener una copia del alelo afectado para desarrollarla. Entonces por acá, digamos que el azul es digamos que el color gris es el alelo que está bien y el azul es el alelo que está mal, ¿ok? Por ponerlo en esos términos. Tanto el padre como la madre tienen ambos, son heterocigotos, entonces ellos dos están afectados, tienen la enfermedad y además son portadores. Entonces, el hijo que sea dominante, homocigoto dominante, solamente va a tener copias del gen del alelo gris. Por lo tanto, no va a desarrollar ni va a ser portador. Pero los otros tres sí, van a ser portadores y además van a tener la enfermedad. Puede haber diferencias respecto a la magnitud. Por ejemplo, hay enfermedades en las cuales si tienes una sola copia del alelo afectado, desarrollas una versión tenue de la enfermedad, mientras que si tienes las dos copias, desarrollas la enfermedad al máximo potencial. Hay veces en las cuales la enfermedad la encontramos siempre en heterocigotos porque el homocigoto no sobrevive, que sería ya una condición letal. Obviamente, si tenemos dos copias, la característica que se ve afectada no va a tener la otra copia de respaldo que atenúe un poco el daño. Acá tenemos, por ejemplo, la hipercalcemia, que el cuerpo no produce de forma adecuada las enzimas encargadas de regular los niveles de calcio. Es exceso de calcio, luego destruye los riñones, y la persona puede morir por falla renal. La acondroplasia, el enanismo común, el síndrome de Marfan, que causa unas... ¿cuál era ese? Si recuerdo bien, es de las personas que no producen colágeno de forma adecuada. ¿Okay? Entonces su piel es en exceso elástica, sus articulaciones se giran 360 grados y aunque pueda parecer cool, no lo es. ¿Okay? Sí, defecto del tejido conectivo, quiero decir. Tenemos también la enfermedad de Huntington, que es bastante común, no tiene cura, la enfermedad va dañando progresivamente el tejido del sistema nervioso central y causa una enfermedad idéntica al Alzheimer, con una causa distinta obviamente. Pero el daño al tejido nervioso lo que causa es demencia, pérdida de memoria, pérdida de contacto con la realidad, pérdida de la capacidad de hablar, de dominar tu cuerpo y eventualmente la muerte. En el caso de los alelos, a veces tenemos interacciones interesantes, ¿ok? De aquí, codominancia, dominancia incompleta, mutación, esto no. Alelos múltiples, todas esas son interacciones alélicas, ¿ok? La codominancia es cuando no tenemos ni dominantes ni recesivos. Pudiéramos decir que ambos son dominantes, ¿ok? Por ejemplo, las vacas. Acá vamos a traer dos alelos que llamamos B por blanco y N por negro, en la cual los alelos codifican el color del pelaje de la vaca. Y pasa que
si se expresan o si un individuo es heterocigoto, como resultaría de este cruce, entonces se van a expresar, paso acá, se van a expresar todos, sí, puedes hacer. Ya Fabricio les ha tomado el tema de codominancia, por si alguien más lo iba a tomar. Pero el ejemplo que vas a hablar de codominancia no es la vaca, obviamente. Algún ejemplo mucho más complejo, o dos ejemplos mínimo más complejos. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Que esos dos alelos se van a expresar al mismo tiempo y más o menos en igual capacidad. Es como que ambos tienen la misma fuerza, entonces ninguno va a opacar al otro. Pero, y esto es diferente a uno que vamos a ver más adelante, ellos se expresan, pero no se mezclan. Fíjense que hay partes negras en las cuales se está expresando el alelo negro y hay partes blancas en las cuales se está expresando el alelo blanco, pero no están mezclados, o sea, no se está expresando el alelo B en la zona negra y viceversa. Pero que tiene que contra la cabeza. Esto usualmente no causa daño, obviamente. En la vaca no le hace nada malo. Y de hecho lo hemos seleccionado de forma artificial. Imaginen una planta con flores amarillas y una planta después con flores rojas. Entonces vienen los horticultores ociosos, hacen el cruce, descubren que hay codominancia y resultan flores con manchas rojas y manchas amarillas. Una variedad nueva que además la puedes vender más caro. Entonces, esto es una propiedad o una interacción alélica que hemos aprovechado bastante bien. Sin embargo, cuando esa interacción alélica implica mezcla de productos génicos, tenemos la llamada dominancia incompleta. Acá nuevamente podemos decir que ambos son dominantes. Por simplificarlo, en realidad ninguno domina al otro. Solamente que acá el producto génico se va a mezclar. ¿Ok? Se van a atenuar los efectos de ambos. El B va a variar en sus efectos y el V también va a variar en sus efectos. Entonces, si mezclamos plantas puras con el alelo blanco y plantas puras con el alelo rojo, entonces el resultado son plantas heterocigotas con ambos alelos expresándose al mismo tiempo, pero mezclados. Tenemos un fenotipo intermedio entre ambos. Eso es la dominancia incompleta. ¿Por qué? Porque este actúa, pero no al 100. Y este actúa, pero no al 100 tampoco. En la codominancia ambos actúan al 100% en distintas regiones. ¿Okay? Acá también, esto se utiliza muchísimo en horticultura para obtener flores de colores. También se utiliza en agronomía, perdón. Sí, agronomía no es el término. La cría de animales, me olvidó cómo se llama eso ahorita. La cría de animales para tener, por ejemplo, variedades de perros con pelajes particulares. Ya va. Salte de ahí que vas a tirar el televisor. Salte de ahí. Ya. Les decía, el pelo. También podemos tener mezcla de características como el tamaño. En cerdos podemos tener cerdos con un tipo de pelaje particular, sea más largo, con el color de otra especie. En general, estos cruces artificiales que hacemos en animales y plantas domésticas suelen estar basados en dominancia incompleta o en codominancia. Esto lo ubiqué mal, ya se van a dar cuenta que no entra en la línea de todo lo que les he dicho, pero es importante. Las mutaciones de novo o mutaciones nuevas. ¿Okay? Pasa cuando durante la reproducción sexual aparece en algún cromosoma autosómico o sexual, cualquiera de los dos, aparece una mutación al azar. Esas mutaciones, mejor dicho, las mutaciones tienen una tasa particular, ¿okay? Dependiendo de la región o el locus que estemos hablando, va a tener una tasa de mutación particular. Por ejemplo, cada millón de pares de bases ocurre una mutación de un par de base equivocado. ¿Okay? Eso es normal. Lo que pasa es que cuando la DNA polimerasa no la corrige, pasa a la siguiente generación. ¿Okay? O durante el entrecruzamiento por la meiosis, ocurre la mutación por X motivo y la célula no se da cuenta, entonces la mutación pasa de la meiosis al cigoto. Y después en el cigoto pasa por mitosis y tenemos un individuo que presenta una mutación que apareció al azar, de la nada. Esa mutación puede tener tres posibles resultados. O es positiva, o es negativa, que la llamamos deleteria, o no hace nada, que la llamamos neutral.
Lo común es que las mutaciones sean neutrales y se vayan acumulando en millones de años y al final tengan un resultado, que usualmente es positivo, ¿ok? Y es una fuerza evolutiva bastante importante. Cuando la mutación es benéfica, introducimos en ese individuo una característica nueva. Es una forma, pudiéramos decir, de mecanismo evolutivo de saltacionista. De la nada aparece una característica que no teníamos. Y si es negativa, que es lo que suele ocurrir, afectas al individuo y si es muy, muy negativa, lo puedes matar y no pasa a la siguiente generación. En el caso de la neutral es la que más importancia tiene en términos de evolución. Las beneficiosas casi nunca ocurren, porque si la probabilidad de que ocurra una mutación de novo es extremadamente baja, la probabilidad de que esa mutación sea además beneficiosa para el individuo es muchísimo, muchísimo, muchísimo más baja. Entonces lo común es que no ocurra. Las neutras también, lo común es que, perdón, las negativas, también lo común es que no ocurran. Lo común es que no haga nada, ¿ok? No le hace daño a la proteína, no le afecta, no pasó nada. En millones de años que siguen acumulándose mutaciones, sí, sí pueden ser positivas. Las negativas suelen causar cáncer. Eh, por ejemplo, mutaciones de novo en P53 van a causar cáncer, sí o sí. Y cualquier otra mutación que esté asociada a un oncogen que convierta un proto-oncogen en un oncogen, y espero no estar hablándoles en chino porque es una tarea que deberían estar entendiendo, eh, si esa mutación tiene la mala suerte de transformar un proto-oncogen en un oncogen, la persona desarrolla cáncer. Si sobrevive, le va a pasar ese riesgo adicional de desarrollar cáncer a su descendencia y vas a establecer una línea familiar de posibles casos de cáncer. Si se muere antes de tener descendencia, no va a pasar el rasgo a los demás, que siendo crudo sería lo mejor, porque así tu familia no va a heredar esa mutación que antes de ti no existía. Por lo tanto, van a estar sanos, por así decirlo. Volviendo a la lista de interacciones alélicas, también es muy común, mucho más común que los alelos individuales, la presencia de alelos múltiples. Los caracteres fenotípicos externos de color, tipo de pelo, largo del pelo, textura del pelo, tamaño de las orejas, color de ojos, largo de uñas, esas cosas suelen ser determinadas por alelos múltiples, porque necesitamos, para que el animal se adapte bien al entorno, o la planta, necesitamos poder tener una graduación en el carácter. Entonces, si la posibilidad es tener uñas de 20 centímetros o de 5 centímetros, entonces o estás en un extremo o estás en el otro, no hay puntos intermedios. Entonces no tienes la misma capacidad de adaptación que tener uñas de 5, de 10, de 15 y de 20 centímetros, por poner un ejemplo raro, ¿ok? Entonces acá el ejemplo es con este conejo. Misma especie de conejo, 4 variedades, ¿ok? Eh, variedades es un término botánico, están los usan mal. No sé por acá. Vamos a llamarlo variedades, ¿ok? Pero variedades es un término genético. Ah, razas. 4 razas del mismo conejo. Oryctolagus cuniculus o conejo normal, conejito doméstico que también nos comemos, por cierto. El color del pelo va a estar determinado por dos genes. Perdón, sí, bueno, por un gen, el gen C, con 4 posibles alelos, ¿ok? Entonces, vamos a tener un alelo C, que es el más oscuro de los 4, un alelo CH o Himalaya, que es un poco más claro, no chinchilla, perdón, un, un alelo CCH, que es este que tenemos acá, doble CH, que es el Himalaya, y un alelo finalmente C minúscula, que es un alelo sin melanina, o sea, un alelo completamente blanco. Mismo alelo, 4 grados distintos de expresión de la misma proteína. El alelo solamente le va a codificar la producción de melanina, que es lo que determina el color, no hace nada más. Pero, por ejemplo, este codifica el 100, este el 75, este el 25 y este el 0%. ¿Ok? Tenemos una gradación distinta. Entonces, si el individuo es homocigoto para el alelo agouti, entonces es negro. Si es homocigoto para el chinchilla,
es de color chinchilla, o sea, es un gris más oscuro, pero gris. Si es homocigoto para el Himalaya, entonces es color blanco en partes y negro en partes. Y si es homocigoto para el seminúscula o albino, el animal es completamente blanco. En estos casos de alelos múltiples, obviamente puede haber una mayor interacción. Si el individuo es heterocigoto, fíjese que tenemos cuatro posibilidades, sería 4 por 3, 12 por 2, 24, hay 24 posibles combinaciones acá. ¿Ok? Entonces acá tendremos muchas más variedades y dependiendo de si estos alelos son codominantes o tienen dominancia incompleta, vamos a tener un tipo distinto de resultados. Entonces todos los colores que se imaginen de un conejo vienen de la interacción de estos alelos, de esos cuatro. Es común que entre los alelos múltiples haya una fuerza de expresión, ¿ok? Porque, por ejemplo, acá, si estamos codificando la producción de melanina, el alelo que no produce nada, obviamente es más débil que el alelo que produce al 100. Y los alelos que están en el medio van a depender de cuánta melanina produzcan. Entonces, va a haber una jerarquía en la fuerza de expresión o penetrancia genética, que es un concepto que no hemos visto, ni vamos a ver. ¿Sí? Pero entonces, dependiendo de lo que codifique el gen y el alelo, y la forma en la que lo haga, unos van a ser más fuertes que otros. Para bien o para mal, obviamente. Relacionado a eso de alelos múltiples, ya dejando atrás el alelo, vamos a cambiar al gen. También es muy común que un mismo gen codifique distintas cosas. ¿Por qué? Acá lo que tenemos es una imagen que está en portugués, pero se entiende. Un solo gen, vamos a verlo como gen, no como alelo. Un solo gen va a producir una proteína, un producto génico. Pero ese producto génico puede tener múltiples funciones. Si por ejemplo el producto génico se encarga, es una enzima que degrada una proteína en particular. Esa proteína puede que tenga funciones distintas en distintas partes del cuerpo. ¿Okay? Entonces cuando tenemos un gen que codifica varias características distintas, eso lo vamos a llamar pleiotropía o gen pleiotrópico. Quiere decir múltiples formas, ¿ok? O varias formas, o que cambia de forma, como lo quieran leer. Es algo muy común y lo interesante es cómo lo descubrimos. Cuando una persona tiene una mutación en un gen en particular y comienza a desarrollar enfermedades en órganos que no tienen nada de relacionados, ojos con hígados y con corazón, entonces la mutación del gen, ya te estaba chismeando algo. Ya. La mutación del gen, entonces la persona se le daña su gen por mala suerte y desarrolla ceguera, insuficiencia hepática e infarto. Estos tres órganos no tienen relación alguna, más allá de que el corazón bombee sangre a los dos. ¿Okay? No hay ninguna relación, entonces se sospecha y luego se confirma que es el gen el que codificaba una enzima o una proteína que era usada por los tres órganos. Esto puede ser para bien o para mal. Por ejemplo, el mismo gen puede codificar una proteína que contribuye a la función renal y al mismo tiempo contribuye a la función del, no hables duro, a la función del sistema nervioso, por ejemplo. Todo eso era obviamente en cromosomas autosómicos, o sea, no estaba ligado a los cromosomas sexuales. Cuando una característica está ligada a cromosomas autosómicos, presenta un patrón de herencia que no va a tener diferencias. Es decir, tanto los machos como las hembras de la especie lo van a heredar de la misma manera. ¿Por qué? Porque seas macho o seas hembra, heredas en humanos los mismos 22 pares de cromosomas. Si es de otra especie, heredarás el número de cromosomas autosómicos que hay. Pero cuando la característica se encuentra en un cromosoma sexual, cambia el patrón. ¿Por qué? Porque los cromosomas sexuales son distintos para los sexos que presenta la especie. ¿Okay? Entonces, si la herencia está ligada al cromosoma X, vamos a ver acá. Tenemos un alelo recesivo que se presenta solamente en el cromosoma X. ¿Okay? Y ese alelo que tenemos en rojo causa una enfermedad. Tomamos la reproducción sexual de un macho XY con una hembra XX y la hembra es la que va a transmitir el alelo deleterio, ¿okay? El alelo afectado. El macho puede hacerlo, pero en este ejemplo no lo tiene.
Cuando hacemos esta mezcla tenemos, teóricamente, dos individuos XY y dos individuos XX. ¿Ok? Como esto es al azar, sabemos que la mitad de los individuos va a tener una copia de este y la otra mitad va a tener una copia de este. ¿Ok? Y lo mismo va a ocurrir acá. El 50% va a tener una copia del X del padre y el 50% va a tener una copia del Y del padre. Entonces, 50% son XY, 50% son XX. ¿Qué pasa acá? Si un macho, bueno, un individuo XY, tiene la copia del padre o la copia sana de la madre, no desarrolla la enfermedad y no es portador. Si la hija adquiere el XY sano del padre o de la madre, o ambos, está sana y no es portadora. Si el hijo adquiere, bueno, con la hija, si la hija obtiene una copia de la madre y la copia sana del padre, es portadora pero nunca va a desarrollar la enfermedad. Mientras que el hijo, por mala suerte, hereda una sola copia, la copia dañada del padre, de la madre, ya él va a desarrollar la enfermedad. ¿Por qué? Fíjese que tenemos cuántas posibles combinaciones de XX. El, el padre solamente puede dar una, o sea que tenemos o X azul, o X rojo, X azul. No hay más. El alelo es recesivo, entonces ninguna hembra va a ser dominante para el alelo. No es posible. Necesitaríamos dos copias. Entonces, esa hembra nunca va a desarrollar la enfermedad. Mientras que el varón, con una sola que herede, ya va a tener la enfermedad. Entonces, en esta herencia ligada al cromosoma X, lo que vemos es que la enfermedad se va a presentar casi siempre, un 80-90% de las veces, en machos y no en hembras. Las hembras solamente van a ser portadoras. Caso contrario, es la herencia ligada al cromosoma Y. ¿Ok? Esta es más mala para nosotros todavía, porque acá era mayor probabilidad de que el hombre la desarrolle. Acá es que las hembras nunca la van a desarrollar, ni la van a transmitir. ¿Por qué? Si el cromosoma si el alelo que está dañado está en el cromosoma Y, ¿quién adquiere el cromosoma Y? Los varones, ¿okay? Los machos de la especie humana. Entonces, ninguna hembra va a tener nunca una copia, hembra biológica quiero decir, va a tener una copia del cromosoma Y. Entonces, ninguna hembra biológica va a desarrollar la enfermedad jamás. Solamente los varones de la especie la van a desarrollar. ¿Okay? Es fácil de recordar, fácil de ver, pero las consecuencias sí, probablemente sí. Ay, eso me recuerda, gracias por decirlo. Fíjese que el cromosoma Y es más chiquito. Lo que pasa es que inicialmente toda la especie tenía cromosomas XX. El cromosoma, uno de esos XX, se fue haciendo más chiquito y más chiquito y más chiquito y se convirtió en el cromosoma Y. Entonces, si esa tendencia permanece, los machos biológicos de la especie humana vamos a desaparecer porque el cromosoma Y va a desaparecer y solamente van a quedar hembras que van a evolucionar algún tipo de reproducción sexual entre ellas, como muchos animales ya lo hacen, ¿ok? Entonces, los hombres somos innecesarios, por así decirlo. 6. Ahora, a ver cuánto queda. Así terminamos, queda poco. Ahora, esos genes también, si se encuentran en los cromosomas sexuales, más bien, mejor dicho, no, si se encuentran en los cromosomas autosómicos, pero por algún motivo que no entendamos, o que sí lo entendamos, la expresión del gen se ve afectada según el sexo, vamos a decir que están limitados o influidos por el sexo. Son dos cosas distintas. Por ejemplo, imaginemos que el cromosoma autosómico tiene una característica recesiva que apareció, te causa una enfermedad, pero esa enfermedad solamente existe si no existe un producto génico que venga de un cromosoma sexual, o solamente se desarrolla si viene de una característica que viene de un cromosoma sexual. Por ejemplo, no existe lo que les voy a decir, o sea, es un ejemplo mental. En tu cromosoma 2 te aparece una mutación dañina. Pero para que esa mutación te cause la enfermedad, necesitas una enzima producida por el cromosoma Y, no por el X.
Entonces, la única forma de que la enfermedad se desarrolle es que tengas cromosoma Y también, aunque la mutación no esté allí. Entonces, solamente los machos biológicos desarrollarían la enfermedad y las hembras no lo harían. Así lleguen a tener el cromosoma 2 con el alelo que está dañado. ¿Ok? Eso es limitado. Solamente se presenta en un sexo biológico, sea macho o sea hembra. ¿Ok? Algo parecido ocurre en los genes influidos por el sexo. Lo que ocurre acá es que ciertamente no sabemos por qué. Puede ser por la cantidad de producto, por ejemplo, que si eres XY produces en menor cantidad algo que si fueses doble X. O si eres doble X produces demasiado de algo que no produciría siendo XY. Lo cierto es que en ciertos sexos tienen mayor tendencia a desarrollar una característica que los otros. Por ejemplo, la calvicie. Los machos biológicos humanos tienen mucha mayor probabilidad de desarrollar calvicie que una mujer. Al punto de que la alopecia la llamamos una enfermedad de los hombres, aunque haya mujeres que la desarrollan, pero muy poco. No sabemos al 100% por qué ocurre esto, pero ocurre y puede tener muchas causas complicadas. Los genes tienen unas interacciones súper locas. Una de esas herencias locas es la herencia poligénica, cuando un carácter es determinado por más de un gen. Allí, obviamente, las combinaciones de alelos son rarísimas. Si tenemos una característica dada por 3 genes distintos, esta sería la tabla de Punnett. ¿Ok? Una tabla de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 por 8 por 8. 64 posibles combinaciones de alelos. ¿Ok? Desde el completamente recesivo hasta el completamente dominante y todos los intermedios. Estos estudios no se hacen con una tablita de Punnett, sería absurdo. Se hacen con eh, campanas de distribución gaussiana, o sea, haces un estudio en 2 millones de personas, le haces sus genes, ves sus genes y ves qué alelo está en mayor proporción. Entonces terminas con una curvita como esta. Y lo común es que los que están en el medio estén en mayor proporción, acá los 3 están en mayor proporción que los otros. Mientras nos movemos hacia los extremos, esto es una campana de probabilidades, ¿ok? La mayor probabilidad de tenerlo está en el centro y mientras te mueves la probabilidad va disminuyendo, disminuyendo, disminuyendo. Nunca se hace cero, pero casi es cero. Por ejemplo, acá es 0.001 y mientras te mueves un poquito más, 0.00001 y así vas avanzando. Entonces, la herencia poligénica se mide solamente en esto, en probabilidades. No la puedes medir al 100%. Y la epistasis es lo más complicado que hasta ahora vamos a ver. A ver si alguien se anima con esto en la exposición. Es raro, voy a tratar de explicarlo sin que y que se entienda. Vamos a leerlo primero. En este caso es un fenómeno genético en el cual una mutación depende de la presencia o ausencia de mutaciones en uno o varios genes adicionales, denominados genes modificadores. En otras palabras, el efecto de una mutación depende del trastorno genético en el que aparece. No les voy a explicar la tablita porque cuando se la expliqué a quinto de secundaria no me entendieron. Entonces, vamos a entenderlo solo pensando. Una mutación A aparece en un individuo con genes B, C y D. Esos genes B, C y D interactúan entre sí e interactúan con la mutación A. Si la interacción es positiva, entonces esa mutación, por ejemplo, la mutación te causa cáncer. Entonces, puede darse el caso de que la mutación aparezca y con esos 3 genes A, B y C desarrolle cáncer. Puede darse de que la presencia de esos genes B, C y D inhiba la mutación y la persona no desarrolla cáncer. O puede darse todo el rango intermedio, que la presencia de B, C y D aumente, pero no al 100% el desarrollo del cáncer, o reduzca, pero no al 100% el desarrollo de ese cáncer. ¿Okay? Lo que estamos diciendo es que se apoyen. Dependiendo del resto del genotipo, el gen o el alelo epistásico va a tener un efecto o va a tener un efecto A, un efecto B, un efecto C, un efecto B. Puede ser que se sumen, que es una interacción aditiva, que puede ser positiva o negativa. O sea, que se potencia la mutación o se inhibe la acción del alelo. Puede ser negativa,
en lo cual se inhibe, pero es algo positivo para la persona, o se inhibe, pero es algo negativo para la persona. Obviamente depende de si el alelo es bueno o es malo. Entonces, todas esas epistasis son el tema más complicado, queda menos de un minuto y no vamos a entrar en tanto detalle. Además, están en cuarto y lo vamos a volver a ver en quinto. Así que, si alguno quiere este tema, se lo recomiendo. Es súper cool. Entonces, queda menos de un minuto, chicos. ¿Alguna pregunta rapidito mientras tomo asistencia? ¿Nos volveremos a conectar? No, porque ya terminamos. Esta es la última diapositiva. Sí, sí. No, se conectan. Ay, ya. Estas dos últimas láminas son cálculo de fenotipos y genotipos, ¿ok? Diferentes y totales. Esto se lo leen. La fórmula está acá. Número de gametos igual a 2n para la determinación del número de gametos. Para la determinación del número de genotipos, acá dice que hay que hacer, es aplicar una fórmula. Esta parte no va a ir para el examen, porque no tiene propósito alguno. O sea, es aburrido y no me interesa que la dominen por ahora, me interesa que conozcan los conceptos, que es más útil y más importante. Entonces simplemente se la leen, por si acaso en algún momento lo llegamos a hacer. Y si no, luego les recuerdo cómo se hace. Lo que sí les voy a decir, todos los temas de hoy son fáciles, para que saben que alguno de ellos es lo que tienen que escoger para la exposición. Todos son fáciles excepto este y este. Haciéndolo con una referencia a Freezer, que es el anime más viejo que se me ocurre que todos deben haber visto. Esto es Freezer fase 2 y esto es Freezer fase 3. Epistasis es complicado, ¿ok? Si alguien llega a escoger epistasis, sepa que es complicado. Hay buena información disponible, le puede ayudar, pero es complicadito, ¿ok? Entonces, todo lo demás es fácil. De herencia poligénica, lo difícil es que si me hacen una exposición de esto, me tienen que explicar la gráfica y tienen que leer sobre estadística que no conocen, ¿ok? Pero es sencilla la estadística, ¿ok? De todas maneras, si hacen esto, me avisan para explicarles rapidito cómo se lee la gráfica. De resto, los temas son súper sencillos. Todos estos temas son fáciles. Y los que les dije de la clase pasada, de áreas de estudio de la genética, también, ninguno es complicado. La única condición es que no pueden tomar los que ya han sido tomados. Filogenia, codominancia y citogenética, porque citogenética es una clase que les tengo que dar. ¿Ok? De resto, escojan lo que quieran. Para el tema que escojan, luego lo voy a mandar al grupo para que lo lean los que no están conectados ahorita. Tienen que explicar qué es lo que dice acá. Tienen que explicar qué es y explicar sus consecuencias, si las hay, su forma de estudiarlo y ejemplos. Mínimo 2 ejemplos distintos entre sí y no ejemplos de libros así tontos, fáciles para niños de 5 años. Si vas a explicar trastornos ligados al cromosoma X, me vas a poner esta fotito en la cual no estoy ni siquiera especificando qué estoy explicando acá. Te digo cómo funcionan, pero no te digo qué trastorno estoy usando. Entonces, cuando hagan sus ejemplos en su exposición, escojan 2 ejemplos reales. Además, yo les doy varios. Por ejemplo, acá les doy de hecho 2. Entonces, trabajenlo con enfermedades o trabajenlo con, por ejemplo, codominancia, que la tomó Fabricio, con horticultura, jardinería, eh, cría de animales, que no me acuerdo cómo se llama eso ahorita, con terapia génica, con lo que quieran. Pero 2 ejemplos que sean interesantes para ustedes. Son libres de buscar el ejemplo que quieran. Entonces busquen un ejemplo que les guste. No busquen algo que les aburra. Y además que no vaya a aburrir a los demás, porque si los demás se aburren, entonces no tiene sentido la exposición. ¿Ok? La exposición que va a tener diapos, que van a tener 1/3 de la nota, y el resto de la nota va a ser la confianza con la que te expreses. Si estás leyendo, ten por seguro que vas a sacar como máximo 14 puntos. ¿Okay? No quiero nadie leyendo lo que dice acá. Si se dan cuenta, yo cuando les doy la clase ni siquiera leo lo que dice acá. Eso es para que lo copien. Si ustedes están allí, asumo, del otro lado de la computadora, y yo solamente les leo lo que dice acá, ustedes se van, me ignoran, y luego vienen y leen lo que yo les estaba leyendo. Si ustedes hacen una exposición así,
todos van a hacer lo mismo. Si Cielo se pone a exponer y a leer, todos la van a ignorar, incluido yo. Y luego le voy a poner rapidito su 0 en la parte que corresponde a ese punto. ¿Ok? Por poner así el ejemplo que está de primero en la lista. Entonces ya saben, Fabricio que llegó, se acaba de conectar. La presentación tiene diapositivas, que es un 30% de la nota, o sea, un 33, un tercio de la nota. Las diapositivas con fondos neutros, sin imágenes cargadas. Si van a poner una imagen que no estorbe. Si van a poner una imagen que estorbe, coloquen el texto dentro de un marco para que el fondo no le estorbe al texto. Poco texto. La regla es no más de 30, 40 palabras por diapositiva. Si tienen que poner 60 diapositivas con 5 palabras en cada una, háganlo. No pasa nada. Las diapositivas no son para que nosotros las leyamos. En parte, las diapositivas son para que el que está viendo la exposición no se pierda si por algún momento deja de prestar atención, puede leer rapidito y saber de qué le están hablando. Y para que ustedes recuerden algo que se les olvide. Entonces pongan palabras claves, ¿ok? Y pueden ponerlo con viñetitas, así como yo lo pongo. Herencia ligada al sexo por el cromosoma X. Solamente se puede, tiene un mayor rango de expresión en machos que en hembras. La mayoría de las hembras son portadoras, etc. Detalles puntuales que si ustedes se le olvidan lo pueden retomar. Y al mismo tiempo que les sirva para marcar el hilo de lo que van a hablar. ¿Ok? Es decir, que les sirva como un mapa para hacer su exposición. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? El tamaño de letra tiene que ser suficientemente grande para que se lea, o sea, 16 o más. No pueden poner una letra tamaño 12 porque no se va a leer. Los que están desde el celular no lo van a poder leer tampoco. ¿Qué más? Y lo último, la última parte de la nota es obviamente de qué me están hablando. Si la información está bien o está mal. Entonces, además, toda imagen que coloquen en la diapositiva tiene que estar explicada en texto. ¿Ok? Y además tiene que estar explicada por ustedes. Si tienen una imagen grande y solamente van a explicar una pequeña parte de esa imagen, recórtenla. Solo dejen lo que van a explicar. Si yo les estoy dando a ustedes la clase y les pongo esta foto que se está viendo acá y no lo explico y la paso de largo, como si no hubiera existido nunca, se ve mal y no tiene sentido además. Todas las imágenes que coloquen tienen que explicarla, ¿ok? Si colocan, por ejemplo, la foto de un gatito con el ojo salido, expliquen qué es lo que yo tengo que ver en esa fotito. O sea, por ejemplo, efecto del gen XYZ sobre el ojo del gato, por poner un ejemplo, ¿ok? Digan en pocas palabras qué es lo que yo estoy viendo en esa imagen. ¿Okay? No les voy a pedir que pongan fuente ni nada de eso, eso es de universidad. Ahora, los temas les voy a pedir que los compliquen un poco, o sea, que investiguen bastante, que lo hagan complicado, pero no los voy a juzgar como si estuviesen en la universidad. Así que tranquilos por ese lado, o sea, cometen errores, se ponen nerviosos, etcétera, no les voy a bajar 10 puntos porque tartamudearon. Así que tranquilos por ese lado, ¿ok? No son exposiciones de universidad, son temas de universidad expuestos a nivel de secundaria. ¿Okay? ¿Alguna otra pregunta de la presentación, de la diapositiva, de la clase, de la exposición? Profe, un tema que me pueda recomendar. Si me piden los temas, le voy a dar los temas más difíciles, ¿ok? Escoge uno. ¿Cómo? O sea, lo que puedes hacer, si no sabes cuál escoger, entra rapidito después a las diapositivas, léelas por encima y el que te parezca más interesante, escógelo. ¿Okay? No lo pienses mucho. Y lo otro es, si no, igual para Matías que también estaba preguntando, anota todo eso en una lista y agarra cualquiera al azar. Cierra los ojos, mueve el dedo y el que caiga lo escoges. ¿Okay? No se tomen tan en serio escoger el tema, porque no es una tesis de universidad. Es una exposición de 6 minutos, de la cual se van a olvidar el año que viene. Así que no sufran con escoger el tema. Sufren con hacer bien el tema que escojan, eso sí. Pero no es que... ¿Qué tema? Cualquiera que quieras. Excepto, ya les dije, codominancia, filogenia y citogenética. Esos no.
Fernanda, que te conectaste tarde, a partir del minuto 36 está lo que les expliqué ahorita sobre la exposición, para que lo veas después en la grabación. Pero te lo resumo. Diapositivas con fondo neutro, texto en marco para que no se vea mal, texto corto en la exposición, no más de 30 palabras por lámina, número de letra mayor o igual a 16 y eh, todas las imágenes que coloques tienes que explicarlas al 100%. Si colocas una imagen y vas a explicar solamente una parte, recórtala y solamente deja lo que vas a explicar. No tengas material que no necesites, ¿ok? Si vas a colocar algo que no te es útil, bórralo. No tengas material allí estorbando porque al final te pones imaginemos que te pones nervioso y se te olvida que pusiste eso solo para que se viera bonito. Y entonces intentas que era esto, y a fin de cuentas no era nada porque no lo necesitabas. Intenten minimizar las distracciones para que se puedan concentrar. Otra vez, citogenética no lo pueden tomar, ni filogenia porque lo tomó Víctor, ni codominancia porque lo tomó Fabricio, ¿ok? Todos los demás textos lo pueden escoger. Y sí, el video lo voy a subir en la plataforma ahora más tarde, después de que cene. ¿Otra pregunta? Profesor, ¿dónde están los textos para escoger? En las clases. Cualquiera de la clase de hoy o de la clase anterior de genética, la diapositiva, la segunda diapositiva, la tercera, en la cual estaba el montón de áreas de la genética. Segunda o tercera, que tenía terapia génica, ingeniería genética, esas cosas. Cualquiera de esos temas escoja. ¿Ya? ¿Te preguntas? Profesor, a mí no me sale su curso en la plataforma. Ah, mal, mal, mal. A las personas que no les sale el curso tienen que comunicarse con Miss Milángela. ¿Ok? Pero Si yo le comenté a la Miss Mirángela y no me da, no me sale no te he igual. dicho nada, ya, entonces dile a tus padres que llamen a los directores. ¿Ok? Porque la parte de quién está en la plataforma ya, o sea, no tengo ese control de la plataforma, no puedo hacer nada. De igual forma, si estás o no estás en la plataforma, si no estás, mejor dicho, pídele la lista a cualquiera de la lista de temas a cualquier compañero tuyo, ¿ok? Si no tienes acceso a la plataforma, igual presenta tus tareas. Las que no puedas presentar por el momento, cuando tengas, las envías. No te preocupes por eso. Igual cualquier otro que no tenga acceso a la plataforma. Les voy a tomar asistencia, ya va, se me perdió. ¿Cómo? ¿Qué pasó con los temas? Ya, pero ¿qué pasó con los temas de biología? No entiendo. ¿Qué? No te escucho, Kiara. Me escribes por WhatsApp. Ya, voy a tomar esa asistencia. No, le mandé los temas a Fernanda. Ah, ya. Sí, 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 está bien. Ya, perfecto. Pues ese es de ustedes. Em, me pueden enviar avances de su exposición eh, por si tienen dudas. Especialmente para que las vea y les diga, le estás haciendo malísimo, corrígelo. Y mejor que te lo diga pronto a que te lo diga el día de la exposición. Hasta el día de la exposición tienen para corregir lo que sea. Que no hagan, no me escriban de noche y no me escriban fin de semana. Después del viernes a las 6 de la tarde no les contesto hasta el lunes. ¿Ok? No sé qué le pasó a la parte de tomar la captura acá en la computadora, no está haciendo nada, así que lo tomaré con Paint. Ya. Bueno chicos, terminamos por hoy. Nos vemos el